Muy buenos días y muchísimas gracias una vez más por acudir a la convocatoria de la caravana del Partido Popular que hoy está en el Tesorillo pidiendo el voto para el Partido Popular. Hoy queremos hablar de la Unión Europea, que está de moda por la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea y por los recientes desmentidos de la presidencia de la Comisión Europea a cosas afirmadas por representantes de las autoridades españolas. El Partido Popular es fundador del proyecto europeo y como tal sentimos la Unión Europea como parte de nuestras esencias y de nuestro bagaje. La Unión Europea para el Partido Popular es un espacio de libertad, democracia y bienestar en el que la integración de los países que forman parte de la misma es compatible con la defensa de los intereses nacionales de todos y cada uno de ellos. Para España, los intereses nacionales pasan por el perfeccionamiento de la normativa de la Unión Europea en aspectos tan relevantes como la transición ecológica, la transición digital o la política agraria común, de vital importancia para los intereses de España. También es de vital importancia para los intereses de España, especialmente en la ciudad en la que nos encontramos, la política comunitaria que afronte las crisis migratorias de una manera consolidada y unificada por parte de todos los países de la Unión Europea. A tal fin, propusimos y propusimos antes del comienzo de la presidencia del Consejo de Europa por parte de España e impulsaremos cuando esté el presidente Feijóo en el Gobierno la consolidación del Pacto de Migración y Asilo, que es un pacto entre todos los países de la Unión Europea para fortalecer el control de las crisis migratorias y realizarlos de una manera eficaz, humanitaria y solidaria. Con el Pacto de Migración y Asilo fortaleceremos muchos aspectos de la política europea migratoria, pero fundamentalmente tres. El primero de ellos será el reforzamiento de las fronteras exteriores. El segundo de ellos será la promoción de la solidaridad entre todos los países de la Unión Europea. Y el tercero, y más importante de todos ellos desde mi punto de vista, es la promoción de la cooperación internacional al desarrollo con los países de origen y tránsito de los flujos migratorios por parte de la Unión Europea como un todo. Cooperación al desarrollo de la Unión Europea con los países de África, fundamentalmente, no que promueven, sino que son origen y tránsito de flujos migratorios. Digo que no promueven porque yo he pasado tiempo en alguno de ellos y ellos, lógicamente, no quieren que salgan de sus países lo mejor de la juventud que tienen, la juventud más emprendedora y más fuerte que tienen hacia otros países, sino que quieren que permanezcan en sus países. Para ello hay que ayudarles a que retengan a su población joven para que puedan cooperar con el desarrollo de aquellos países. Estamos en el comienzo de la presidencia de la Unión Europea y el Partido Popular está dispuesto para afrontar y asumir esa presidencia en cuanto el presidente Feijóo esté en la presidencia del Gobierno y darle a la política de la Unión Europea el carácter de Estado que debe de tener y hacer partícipes a los grupos parlamentarios de lo que el Gobierno de España promueve en esa política europea. Hablando de esto, ayer supimos todos que la Comisión Europea, la presidencia, pronunció un desmentido a declaraciones que habían aparecido presuntamente en el país procedentes de la presidenta von der Leyen, diciendo, según decía el país, que el presidente Feijóo había acudido a Bruselas sin ideas y con el único propósito de hablar mal del Gobierno de España. Eso fue desmentido ayer por la presidenta de la Unión Europea, de la Comisión, Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo. Y lo más grave del asunto es que el presidente del Senado de España se había hecho eco de esas afirmaciones volcadas en el periódico El País y las había hecho suyas también, lo cual pone en entredicho la honestidad y la veracidad de estos que se han erigido ahora en defensores de una verdad que solo ellos son capaces de entender e interpretar, porque los españoles, la verdad, no son capaces de identificar lo que ellos llaman su verdad y las mentiras de los demás. Ayer por la noche tuve la ocasión de escuchar a la delegada del Gobierno hablar de dos asuntos importantes. Uno de ellos es la presunta modificación o retorno a las bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social. Aparecido el Real Decreto hoy, tal retorno a las bonificaciones, tal anulación del cambio promovido por el Real Decreto 1/2023 no se ha producido, sino que hay una especie de subterfugio en el cual las bonificaciones
o para volver a percibir un 50% de bonificación hay que pedir primeramente una subvención que tributa y que, si hay disponibilidad presupuestaria, se pondrá a disposición de los empresarios a principio del año siguiente, con lo cual es un subterfugio que no retorna a las bonificaciones sin más explicaciones que existían en la ley del 2015, sino que matiza, maquilla el Real Decreto 1/2023 hasta el año 2026. A la delegada del Gobierno le faltó tiempo para salir a las redes a decir que ellos, cuando se comprometen, cumplen. Ayer ya le dijimos que rectifican, cuando rectifican, aciertan. Y dijo Felipe González no hace mucho que rectificar es de sabios, pero es de necios hacerlo a diario, cosa que le sucede a este Gobierno, le sucedió con las bonificaciones a los autónomos, le ha sucedido con este Real Decreto, le sucedió con la ley del solo sí es sí, pero siempre es una acumulación, una sobre otra, de trampas y subterfugios. También dijo ayer la delegada del Gobierno, una vez más, que el presidente Imbroda había utilizado el discurso programático de investidura para hacer un mitin político. El presidente Imbroda la próxima vez tendrá que pedirle permiso, mandarle por adelantado sus palabras a la delegada del Gobierno para recibir su autorización de qué es lo que puede decir y qué es lo que no. Tienen un conflicto brutal con la verdad y con la libertad y con el respeto a las instituciones. El presidente Imbroda hizo un discurso programático y dijo lo que él aspiraba a poner en marcha y en práctica en estos próximos años para su ciudad, para la ciudad de Melilla, a la que él quiere sobremanera. Entonces, todo esto a lo que la delegada del Gobierno está jugando ahora, pues es más del argumentario. También tuve la ocasión anoche de escuchar a la señora Concha López, la candidata al Senado por el Partido Socialista, decir que a los parlamentarios del Partido Popular la modificación que introducía el Real Decreto en las bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social se nos había colado. Es decir, que no es culpa del Gobierno el que se publique un Real Decreto Ley que emite exclusivamente el Gobierno sin negociar ni hablar con nadie, lo publican en el Boletín Oficial del Estado y dicen a partir de septiembre las bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social se modificarán del 50% a 262 euros. Eso lo publica el Gobierno unilateralmente, para que la señora Concha López sepa cómo funciona el proceso legislativo. Si ese Real Decreto Ley el Gobierno posteriormente quiere pasarlo a condición de proyecto ley, lo lleva al Parlamento y se vota si se convierte en proyecto de ley o no. Y se pueden incorporar enmiendas o no. Cosa que con este Real Decreto no ha sucedido porque el Gobierno no ha querido hacerlo. Entonces, todo esto forma parte fundamentalmente de lo mismo, de una especie de circunloquio y de trilerismo. Entonces, yo recomiendo a la señora Concha López que, aparte de leer el argumentario, vea otras publicaciones y beba de otras fuentes. Y a tal fin, yo sugiero y propongo a todos los melillenses que visualicen en YouTube el vídeo El Autócrata, producido por Carlos Hernando y con aportaciones. Está prohibido estrenarlo en los cines en abierto, pero no en YouTube. En YouTube está visible, se ha visto ya por 5 o 6 millones de personas aquí en España, en Europa y en Sudamérica. Pero yo recomiendo su visualización a todos los ciudadanos. Ahí aparece el Partido Socialista Obrero Español socialdemócrata, previo al sanchismo, los socialdemócratas, aspirando a recuperar el Partido Socialista Obrero Español para la socialdemocracia. El presidente Sánchez ocupó hace tiempo el espacio que quería ocupar Izquierda Unida, es decir, el espacio a la izquierda del antiguo PSOE. Ese PSOE se pronuncia en este vídeo y yo le recomiendo a todos ustedes que lo visualicen para ver las características del personaje. Y por último, ya que no hay una publicidad institucional suficiente, quiero hacer una demostración con 2 papeletas que tengo en las manos, una para el Congreso de color blanco, que va en un sobre blanco y que en esta nuestra, que del Partido Popular, lleva lógicamente nuestra candidata Sofía Acedo, y otra de color sepia, que como es del Partido Popular, lleva marcada con 2 cruces los 2 candidatos al Senado por el Partido Popular. Es decir, que es necesario marcar en las papeletas, porque me lo preguntan muchos ciudadanos por las calles, y a mí me sorprende, pero bueno, tengo la obligación de hacerlo saber a todos los ciudadanos. Hay que marcar con 2 cruces los candidatos del partido al que uno quiera votar para verse representado en el Senado español. Este es el Partido Popular y por eso lleva las 2 cruces del Partido Popular. El que quiera votar a otra opción pues tiene que marcar las cruces en las casillas indicadas. Esto es todo lo que tenemos a día de hoy. Creo que la Unión Europea está identificando al que decían que era el líder de Occidente y que era el líder que nos iba a morir. Claro, mientras no afecta a la
honestidad y a la reputación de autoridad de la Unión Europea, le dejan decir que él es el que ha introducido reformas que son modélicas para la Unión Europea. Pero cuando ponen en entredicho las palabras de la presidenta de la Comisión, lógicamente la presidenta de la Comisión reacciona. A esto es a lo que hacemos frente el próximo 23 de julio. Tenemos que retornar a la España de la normalidad constitucional de nuestra transición, a la España de la concordia, a la España en la que todos los españoles son atendidos en sus necesidades y no hay unos españoles que son atendidos y otros que son ignorados o, cuando no, castigados o criminalizados o despreciados. Esto es a lo que nos enfrentamos el 23 de julio. Es importantísimo que todos los españoles sean conscientes de a qué momento de falta de comprensión de la realidad que nos circunda hemos llegado. Tenemos que poner en negro sobre el blanco con nuestro voto el retorno a la normalidad. Es el momento de volver a la libertad y a la recuperación de nuestros derechos básicos de decir las cosas como creemos. No hay expresiones incorrectas. Los que utilizan un eslogan, utilizan otro, no son ilegítimos ni ilegales. En España había y debe volver a haber libertad de expresión. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Es el momento del Partido Popular. Pedimos a todos el voto para el Partido Popular y para el presidente Feijóo. Gracias.